Primera audiencia de flagrancia por tráfico de drogas. Flagrancia por un presunto delito de tráfico de drogas, que en realidad se trataba de un consumidor a quien habían aprehendido con 0.2 gramos de cocaína. La audiencia fue en la madrugada del viernes, 5:30 de la mañana. A mí me informaron de ese tema tipo 10 de la noche del día anterior, así que rápido, ese mismo momento me puse a preparar la audiencia de flagrancia con los documentos que pude conseguir. Prácticamente eran solo el parte policial y los documentos anexos a ese parte policial. En este video lo que quiero compartirles son los argumentos que utilicé en la audiencia de flagrancia y que me sirvieron para lograr una justa libertad de un ciudadano que lamentablemente cometió el error de llevar una funda de cocaína en un momento equivocado y que lo registraron y lo aprendieron por simple tenencia. Antes de continuar con este video, quiero aclarar, como ya muchos saben, yo no hago derecho penal de forma general, pero tengo conocimientos teóricos y prácticos relativamente sólidos para atender este tipo de casos con la responsabilidad que se merece, y los atiendo siempre que se trate de ayudar a personas que realmente lo necesiten. Pero la verdad es que me está gustando atender este tipo de casos ya desde algún tiempo y creo que voy a incluir el derecho penal entre mis áreas de atención y especialidad. Está divertido, claro que también se pasa coraje, pero ¿qué les puedo decir? Así es la profesión. Y bueno, basta de bla bla bla, vamos con los argumentos para este tipo de casos. Como norma base, obvio, en toda flagrancia debemos tener en cuenta los artículos 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, que tratan sobre los supuestos en los que se configura la flagrancia, que básicamente son tres: cuando la persona comete el delito en frente de más personas, cuando se encuentra en poder de esa persona indicios que hagan presumir el cometimiento de un reciente delito, o cuando existe persecución ininterrumpida desde el cometimiento del supuesto delito hasta la aprehensión del sospechoso. Esos son los supuestos en los que se configura la flagrancia según el artículo 527 del COIP, y en el 529 ya encontramos las reglas para la audiencia de flagrancia. Básicamente que debe realizarse dentro de las 24 horas luego de la aprehensión, es decir que si se realiza luego de ese tiempo simplemente ya no hay posibilidad de calificar la flagrancia, y que en esa audiencia el juez debe calificar la legalidad de la flagrancia y el fiscal puede formular cargos si lo considera necesario, y también puede pedir las medidas cautelares o de protección que sean procedentes y siempre que se cuente con los elementos suficientes para su otorgamiento. Eso sobre la flagrancia. Ahora vamos al artículo 220 numeral 1 del COIP, que es la disposición en la que se encuentra tipificado el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y en el que se indica que comete este delito la persona que trafique, tenga, posea, etcétera, estas sustancias con el propósito de comercializarlas o colocarlas en el mercado. Esta última parte es importante para, en audiencia de flagrancia, argumentar en contra de una eventual solicitud de prisión preventiva por parte de Fiscalía. Porque Fiscalía, para pedir esta medida de prisión preventiva, debe presentar indicios de que el aprehendido haya tenido el propósito de comercializar o colocar en el mercado las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. No basta con presentar la prueba de que efectivamente el aprehendido haya tenido en su poder la droga, sino que deben presentarse indicios que hagan presumible el ánimo de comercialización de esta droga por parte del aprehendido. ¿Esto por qué? Porque para que la prisión preventiva proceda se deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP, que son principalmente que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público, por supuesto. Y asimismo deben existir elementos de convicción suficientes de que el aprehendido es autor o cómplice del delito que se acusa. Y en el caso del artículo 220 numeral 1 del COIP, si no existen elementos de convicción suficientes sobre el ánimo de comercialización de la droga imputable al aprehendido, no solamente que no se cumplen los requisitos para que proceda a la prisión preventiva, sino que incluso se podría alegar que no existe delito alguno, porque el delito consiste en comercializar o poner en el mercado la droga, y no en su mera tenencia o consumo. Ahora, Fiscalía puede argumentar que el hecho de existir la prueba material de la droga ya es suficiente indicio para que proceda la prisión preventiva o para que se configure el tipo penal de tráfico de drogas. Pero contra esto tenemos la sentencia 7-17-CN/19, que resolvió una consulta de norma respecto al artículo 220 del COIP, el artículo del que estamos hablando. Esta sentencia indica que no es constitutivo de infracción ni establece indicio ni presunción de responsabilidad penal alguna la mera tenencia o posesión de droga, ni aún en ese tiempo cuando la cantidad de droga encontrada superaba el máximo establecido por la tabla de consumo que se encuentra derogada, es decir, ya no hay cantidades máximas, pero de todas formas esta tabla de consumo sigue siendo nombrada, utilizada referencialmente por los fiscales en las audiencias como parámetro para establecer un indicio de tráfico
ilícito de drogas. A todo esto también debemos atender a lo prescrito en el mismo artículo 220 del Código, que nos indica que la tenencia de drogas para uso o para consumo personal no es punible. Esto en concordancia con la Constitución, artículo 364, que nos dice que las adicciones son un problema de salud pública y por lo tanto se encuentra prohibida su criminalización. Y bueno, estos fueron los argumentos que tuve que preparar para esta audiencia, en la que finalmente el fiscal, bastante sensato, no formuló cargos, por lo tanto tampoco pidió prisión preventiva ni ninguna otra medida, dejó el caso para investigación, pero judicialmente fue archivado. Si les gustó este video, quieren que siga hablando de más casos, por favor compartan este video para que lleguen más personas y nos vemos en el siguiente. Cualquier comentario los leo.